Lo que procedemos a continuación es empezar a hacer reducción gaussiana de las siguientes filas. Bueno, ya obteniendo la fila pivote y reducida, procedemos a hacer reducción de cada una de las filas. Entonces la fila 1, que es nuestra fila pivote, vamos a reducir en la fila 2, fila 3 y fila 4. Para ello entonces tomamos lo siguiente: como esta es nuestra columna pivote, y a continuación he colocado en estas filas blancas de acá los coeficientes correspondientes a esas filas, ¿sí? Como pueden observar. Entonces he colocado esta información de acá en estas celdas para poder hacer el cálculo correspondiente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que cogemos la fila 1, ¿sí? La fila 1, que es 1, y la fila 2, que es 140. Entonces tenemos que reducirlo a 0, ¿sí? Esta primera columna. Entonces lo que hacemos que para poder reducirlo es que tenemos que multiplicar la fila pivote o el pivote por 140, ¿sí? Entonces menos 140 por 1, ¿sí? Y esto, el resultado de eso, lo sumo con el valor de 140, que sería este de acá, ¿sí? Esa sería la fila 2. Entonces esa sería como la descripción. Entonces sería menos 140 por la fila 1, ¿sí? Fila 1 más la fila 2, ¿cierto? Y así se reduciría. Entonces, para ver si estamos en lo correcto, entonces lo que hacemos es que cogemos 140, cogemos el valor de menos 140, que es el valor que yo voy a utilizar para poder hacer la reducción, ¿sí? Lo multiplico por el pivote, ¿sí? Y finalmente lo sumo por 140 y efectivamente me hace. Y a continuación lo que hago es extender ese valor para las otras filas y obtengo la reducción gaussiana de la fila 2. Y así tenemos que hacerlo para el... Bueno, ya he completado mi tabla de reducción gaussiana. Ahorita lo que tengo que hacer es que la información la paso al tablero inicial, a un segundo tablero inicial. Pero antes tengo que explicarles que efectivamente este es como mi apoyo, el apoyo que tuve para poder calcular y hacer la reducción gaussiana correspondiente para la columna pivote, ¿sí? Como pueden ver en la fila 2 queda 0, fila 3 0, fila 2, y posterior a eso, de acuerdo a la fórmula que utilicé, lo extendí para poder reducir con el valor que tenía. Entonces en este caso la siguiente columna, que era de menos 140, multiplica a este valor y lo suma con este, y así hace la reducción. Ustedes saben que la reducción gaussiana lo que hace es que una vez se reduce la columna pivote, ese menos 140 o el menos 1 o el menos 0 se multiplica para los demás y así sucesivamente se hace la reducción hasta coger, por ejemplo, en este caso la solución inicial. Entonces procedo a pasar la información a la nueva columna, al nuevo tablero. Bueno, entonces les muestro que ya coloqué la información que tenía en mi tabla de reducción gaussiana y lo he colocado en mi nuevo tablero, que ya no es inicial sino es el tablero secundario, ¿sí? Como pueden observar, lo que hice fue pasar la información correspondiente a un entorno. Entonces ya tengo mi espacio correspondiente a coeficientes de restricción, que ya no son de restricción, y ahora procedo a calcular nuevamente el ZJ menos E. Entonces para hacer esto tenemos que hacer lo siguiente: voy a proceder a calcularlo paso a paso. Entonces lo que hago es que tomo el 1 de acá, ¿sí? Lo multiplico por el menos 1 de la base A, pero se me olvidaba que como ya en el pivote que he seleccionado, el valor que reemplaza en mi nueva tabla es este valor, el del coeficiente. Entonces como estoy tomando la variable x viene acá a la base y toma el valor
correspondiente al coeficiente de la función objetiva. Entonces, en su defecto, x en mi nueva tabla lo que va a hacer es que reemplaza la base, ¿sí? Y toma mi valor del coeficiente. Así queda estructurado de acuerdo a la fila pivote y mi pivote seleccionado, mi nueva base y mi nuevo coeficiente de base. Entonces, con esto lo que hago es que empiezo a calcular. Entonces, tomo el valor de el coeficiente de la restricción, lo multiplico por el valor del coeficiente de la base, ¿sí? Supongamos de que hay otros valores dentro de la columna, ¿sí? Y esto lo sumo con los demás, asumiendo pues de que haya otro valor 0 por 0, ¿sí? Y así sucesivamente, porque dado que este de acá y este de acá pues no tienen variables m, pero son igual a 0, entonces me va a dar este valor, ¿sí? Voy a hallar la m, ¿sí? Entonces los valores de la m son E0, y como no tengo valores de m, lo que hago es utilizar la fórmula. Entonces, como tengo la fórmula, entonces tomo este valor que me dio, producto de la multiplicación de este coeficiente por el coeficiente base, menos el CB, que viene siendo mi variable, mi coeficiente de función objetiva, y me da 0. Y eso lo hago para la siguiente, ejemplo, entonces voy a calcular las coeficientes normales. Entonces tomo este valor, lo multiplico por el coeficiente base, ¿sí? Y una vez tengo mi coeficiente base, lo que voy a hacer es verificar que pues si hay otro valor, no, definitivamente me va a dar 0. Voy a ver si hay otro valor que me dé m, no, definitivamente no hay ningún valor que me dé que me permita multiplicar por menos m, y lo que hago es tomo este valor, ¿sí? Y utilizando la fórmula lo que hago es restarle el coeficiente de la variable y me da 412. Y así sucesivamente hago para los demás y completo esta primera fila de la segunda tabla. Y bueno, finalmente con eso se procede, ya se ha llenado toda la fila JB, y lo que hacemos ahora es escoger el más menor. Entonces para ello lo que tenemos que hacer ahora es escoger el más menor, y el único que cumple esa probabilidad, en este caso tenemos que coger las variables m. Entonces este menos m es menos 1, y como no hay más valores más pequeños que ese, entonces seleccionamos este pivote, esta columna pivote. Bueno, entonces seleccionamos la columna pivote, verificamos cuál de estos es el menor. Hay varias técnicas, entonces en este caso el más menor, ¿sí? Como no pueden ser negativos, entonces tomamos esta fila de acá, es el 3, ¿sí? Efectivamente. Y ahora lo que hacemos es identificar el coeficiente. Momento, cometí un error grandísimo, y es que, bueno, para hallar esto tengo que hacer lo siguiente: tengo que coger xb, dividirlo por la columna, ¿sí? Y lo que hago es extenderlo, cada uno se divide, entonces en este caso divido el valor de el xb por la variable z, la columna de la variable z, y estos son los valores que obtengo, ¿sí? Y aquí ya tengo mi cociente, y con esto sí ya determino cuál es el más menor de estos. Entonces efectivamente sigue siendo la fila 4, y lo que hago es seleccionar mi fila pivote. Una vez con la fila pivote, lo que hacemos es hacer reducción gaussiana para poder empezar la siguiente tabla. Qué pena, no les había mostrado. Efectivamente acá está, tomé el xb, lo dividí, ¿sí? Entonces dividí este valor contra este valor, y así sucesivamente tomé el valor más menor
y ya tengo mi fila.